Hola a todos, ¿qué tal? A ver, como todos sabéis, en el año 1928 Alexander Fleming descubrió la penicilina. Como consecuencia de ese descubrimiento se han salvado millones de vidas. Solo tenemos que recordar cómo era nuestra existencia antes del descubrimiento de los antibióticos. Cualquier bacteria patógena podía matarnos, o como consecuencia de una infección por una bacteria patógena podíamos sufrir una terrible amputación. Las bacterias patógenas diezmaban poblaciones, aniquilaban ejércitos enteros. Por suerte, descubrimos los antibióticos y durante décadas hemos podido combatir a las bacterias patógenas. Pero hemos cometido un error. Los hemos utilizado en exceso, los hemos utilizado mal y como consecuencia en este momento tenemos un problema muy importante. Las bacterias les hemos forzado a que evolucionen, a que se adapten a los antibióticos y tenemos en este momento a muchas de ellas que son resistentes a los antibióticos. Vamos a empezar un poco por el comienzo. ¿Qué es un antibiótico? Un antibiótico no es más que una sustancia química capaz de matar a las bacterias o inhibir su crecimiento. Todos sabemos que podemos en este momento fabricar los antibióticos de forma sintética, pero no debemos olvidar que los antibióticos han sido fabricados de forma natural y desde tiempos inmemoriales por los microorganismos, entre ellos las bacterias. Si lo pensáis, es paradójico que los mismos organismos que pueden aniquilar poblaciones enteras nos han dado la herramienta médica más poderosa para combatirlos, los antibióticos. Y sí, como os he dicho, hemos utilizado los antibióticos con gran éxito durante décadas y los hemos utilizado en medicina, los hemos utilizado en veterinaria y también en agricultura, no olvidemos eso. Últimamente hay mucho interés en dilucidar el papel ecológico de los antibióticos en la naturaleza. Es decir, ¿qué función tienen los antibióticos cuando las bacterias los producen en la naturaleza? ¿Para qué lo hacen? Inicialmente todos pensamos que el único papel de los antibióticos en la naturaleza sería el mismo papel que tienen cuando nosotros los utilizamos, es decir, matar las bacterias. En una especie de escenario bélico en el que las bacterias en la naturaleza están entre ellas compitiendo en guerra y utilizan los antibióticos como armas químicas para matarse entre ellas. Pero lo que hemos descubierto otras funciones que tienen los antibióticos en la naturaleza. Y una muy curiosa es que cuando las bacterias producen los antibióticos a dosis muy inferiores a las que nosotros utilizamos con fines terapéuticos, los utilizan como moléculas de señalización química, es decir, como moléculas para comunicarse entre ellas y coordinarse. Es muy curioso que dependiendo de la dosis, en la naturaleza las bacterias utilizan los antibióticos para matarse entre ellas o utilizan los antibióticos para coordinarse, comunicarse y coordinarse. Como os he dicho al comienzo, no hay que engañar a nadie. Tenemos un problema muy importante. Hemos utilizado los antibióticos en exceso, los hemos utilizado de forma inadecuada y hemos forzado a las bacterias a que se adapten, a que evolucionen. Son seres con una terrible capacidad de adaptación y resiliencia. Y a través de mutaciones en sus genes, mutaciones en su material genético, han aprendido a hacerse resistentes a los antibióticos. Y tenemos algunas cepas bacterianas resistentes a todos los antibióticos. Pero no solo se pueden hacer resistentes a los antibióticos, tienen la capacidad de pasar los genes que les confieren esa resistencia a sus bacterias descendientes. O también tienen la capacidad de pasar esos genes de resistencia a bacterias que no son sus descendientes. Es decir, se pueden hacer resistentes a los antibióticos y pueden diseminar la resistencia a los antibióticos. Y este es un problema muy importante. Hay gente, bastante gente piensa que es un problema menor, que de vez en cuando, de forma ocasional, alguna persona es infectada por una bacteria patógena resistente a los antibióticos. Todo lo contrario. En este momento mueren más de 700.000 personas al año como consecuencia de infecciones causadas por bacterias patógenas resistentes a los antibióticos. Eso nos da una media de 80 personas a la hora. Y por supuesto, el número de personas infectadas por estas bacterias resistentes es mucho mayor, pero como consecuencia de los avances en la medicina, por suerte se salvan. Se estima que si las cosas siguen así, para el año 2050,
en vez de 700.000 personas, morirán 10 millones de personas al año como consecuencia de este problema, superando entonces el impacto que tiene el cáncer. En otro orden de cosas, el Banco Mundial advierte que si no hacemos nada, en el año 2050, este problema de las bacterias resistentes a los antibióticos podrá causar una recesión económica global similar a la del año 2008. En este momento nos surge a todos la pregunta evidente: ¿qué podemos hacer los ciudadanos? Y la respuesta es muy fácil. Por el momento, hacer caso a los médicos. ¿Qué quiere decir eso? Usar los antibióticos solo cuando ellos nos lo receten. Usar los antibióticos como ellos nos digan que tenemos que utilizarlos. Y por encima de todo, sobre todo, por favor, no presionarles para que nos receten antibióticos. Pero por desgracia eso no va a ser suficiente. Las bacterias resistentes a los antibióticos ya están en nuestro entorno. Las bacterias son seres muy resilientes, con increíbles capacidades de adaptación. Y como todo ser vivo, su principal objetivo es hacer copias de sí mismo. No va a ser fácil eliminar el problema. Por eso los científicos estamos investigando diferentes posibilidades. La más evidente es racionalizar el uso de los antibióticos. Vamos a hacer un uso más racional de los antibióticos, así podemos reducir la cantidad de antibióticos que utilizamos y aunque no consigamos eliminar el problema, por lo menos impediremos o ralentizaremos el crecimiento de este problema. Una línea de investigación que no tiene demasiados recursos y en los que tendríamos que poner más recursos es la búsqueda de nuevos antibióticos. ¿Y dónde podemos encontrar nuevos antibióticos? Pues entre las bacterias que hay en el suelo. Fijaos, en un solo gramo de suelo, lo que me cabe en una cucharita de café, en un gramo de suelo hay billones de bacterias pertenecientes a miles de especies diferentes. Y tenemos mucho suelo a nuestro alrededor. Seguro que entre las millones de especies de bacterias que habitan en los suelos de nuestros bosques, de nuestros jardines y parques, de nuestros pastos, podemos encontrar nuevos antibióticos. Pero hay un hecho incuestionable. Si cuando los encontremos los utilizamos en exceso y los utilizamos mal, las bacterias serán resistentes también a esos nuevos antibióticos. Por eso estamos buscando otras alternativas para matar a las bacterias patógenas, por supuesto, que no sean los antibióticos. Y en esta línea de investigación se trabaja mucho en virus, digamos virus matabacterias, que se llaman fagos o bacteriófagos, que son virus que, al igual que los antibióticos, tienen la capacidad de matar a las bacterias. Pero una vez más, las bacterias son seres muy resilientes y tienen la habilidad de hacerse resistentes también a estos virus. Por eso una línea de investigación muy interesante es buscar compuestos químicos que inhiban la conjugación bacteriana. La conjugación bacteriana es el principal mecanismo que utilizan las bacterias para pasarse los genes de resistencia de unas a otras. Entonces, si conseguimos inhibir este mecanismo, esta conjugación bacteriana, por lo menos impediremos la diseminación de los genes de resistencia entre las comunidades de las bacterias. Pero mirar, la principal idea o el principal mensaje que me gustaría lanzaros hoy es que si queremos solucionar el problema de las resistencias a los antibióticos, de las bacterias patógenas resistentes a los antibióticos, tenemos que recorrer un camino que es largo, complejo, tortuoso, pero a la vez es un camino apasionante, extraordinario, que es el camino de la ecología microbiana. ¿Qué quiero decir? Es el camino que nos lleva a la comprensión de cómo viven las bacterias en su entorno, cómo interaccionan entre ellas, cómo interaccionan con otros organismos, cómo interaccionan con su medio. Tenemos que recorrer este camino y al final de este camino vamos a descubrir la estructura biológica, la obra de arquitectura biológica más alucinante que hay en este planeta, que es una red de microorganismos que ha colonizado, una red de microorganismos y bacterias que ha colonizado todo este planeta. Para empezar a recorrer este camino, tenemos que asumir de una vez por todas que las bacterias no son seres aislados, que viven aislados. La mayor parte de las bacterias no viven aisladas, en fase libre, nadando, flotando en un medio acuoso. No, las bacterias viven en comunidades.
Son seres sociales que les gusta vivir en ciudades, viven en comunidades altamente complejas, espacialmente estructuradas. De hecho, la mayor parte de las bacterias en la naturaleza viven en lo que se llama biofilms o biopelículas, que no son más que comunidades de microorganismos que viven adheridas a una superficie y están embebidas en una matriz gelatinosa que ellas mismas han sintetizado. Pero esto, ¿por qué es importante el camino este de ver cómo se relacionan entre ellas las bacterias y cómo viven en comunidades, en ciudades, en una charla sobre resistencia a los antibióticos? Porque dependiendo de si están en fase libre, aisladas, o si están, como la mayoría de ellas, viviendo agrupadas en comunidades, su comportamiento es radicalmente diferente. Su metabolismo es diferente, su genética es diferente. Y los investigadores, los científicos, por inercia y facilidad, seguimos estudiando las cepas bacterianas en los medios de cultivo, aisladas, y su comportamiento real no es ese. Si queremos combatir a las bacterias patógenas, o si queremos aprender de las bacterias no patógenas, que son la mayor parte de ellas, tenemos que superar un poco los enfoques y la metodología de la microbiología convencional y mezclar la microbiología con la ecología y pensar en términos de ecología microbiana y mezclar la sociología con la microbiología y pensar como sociomicrobiólogos, porque los microorganismos viven en comunidades, en consorcios. Y en este camino vamos a descubrir, como os he dicho, la obra de arquitectura biológica más asombrosa que hay en este planeta. Hace casi 4.000 millones de años, las bacterias empezaron en este planeta a colonizarlo. Y llevan casi 4.000 millones de años colonizando. Ya le encontramos bacterias a billones en todos los rincones de este planeta. Encontramos bacterias a billones en los suelos. Encontramos bacterias a billones en los océanos, en los sedimentos marinos, en los ríos, en el aire, en esta sala, en el interior y en la superficie de las plantas, en el interior y en la superficie de los animales, incluidos los humanos. Somos nodos de esa red que se empezó a formar hace 4.000 millones de años. Somos nodos. Ya habréis oído que más del 50% de las células que habitan en nuestro cuerpo no son células humanas. Son bacterias, microorganismos con los que vivimos en simbiosis. Y tenemos bacterias a billones en el intestino, en la boca, en las fosas nasales, en la piel. Estamos literalmente cubiertos de microorganismos y son muy importantes para nuestra salud. En parte nuestra salud depende del estado óptimo, del equilibrio ecológico de esas comunidades bacterianas con las que vivimos en simbiosis. Pero ¿cuál es la lección más importante que podemos aprender de esta obra maravillosa de arquitectura biológica, que es esa red que ha colonizado todo el planeta? La lección más importante que podemos aprender es cómo vivir sosteniblemente. Se empezó a formar hace casi 4.000 millones de años. No se me ocurre un mejor ejemplo de sostenibilidad. La historia de esa red, de cómo se ha formado, es la historia del planeta Tierra. Y sí, no hay que engañar a nadie, no somos niños. El problema de la resistencia a los antibióticos es un problema muy importante. Es uno de los retos principales del siglo XXI, comparable sin ninguna duda al reto del cambio climático. Y tenemos que meter recursos, investigación y todos colaborar por no seguir diseminando este problema. Pero también es una razón muy poderosa, una oportunidad increíble para recorrer este camino y entender cómo viven los microorganismos en su entorno y entender mejor a las bacterias. Y con suerte podremos aprender a ser tan resistentes, tan resilientes, tan sostenibles, tener las increíbles capacidades de adaptación, su increíble versatilidad metabólica, su increíble plasticidad genética. Podremos aprender mucho de ellas. Yo ya me voy haciendo mayor, ya estoy cercano a los 60, me voy haciendo mayor. Pero cada vez deseo con más fuerza que jóvenes investigadores brillantes se incorporen a este camino de la comprensión de la ecología de los microorganismos. Y por supuesto espero que todos los que estamos aquí podamos ver en dónde acaba este camino. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.